Listo, ya está grabando y voy a poner la presentación. Si el día de hoy, por la cuestión del frío, no quieren poner las cámaras, no hay problema. Nada más lo que sí les voy a pedir es que tengan el micrófono activo, porque si recuerdan que la semana pasada les dije que les iba a preguntar algunas cosas sobre lo que vimos del tema de clasificación de las normas jurídicas. Déjenme comienzo a presentar. Ahí está. Ya deben de estar viendo la presentación. La semana pasada vimos el tema de clasificación de las normas jurídicas y les dije que era algo no muy sencillo de entender porque son algunos conceptos con los que ustedes todavía no están familiarizados, todavía no alcanzan a conocer algunos temas, a lo mejor pueden saber otros, pero no necesariamente es algo que estén viendo al día a día. Por eso a veces es difícil de poder comprender o de poder retener en la memoria, y para cuestiones del examen pues saben que es necesario comprender muchos de los conceptos. Entonces, la semana pasada terminamos el tema, que fue algo pesado, pesado en el sentido del material, el material que se compartió, y les pregunté que si estaba todo claro, dijeron que sí, pregunté si había dudas, dijeron que no. Entonces, como lo dudé mucho de que no hubiera ninguna duda sobre el tema que vimos, que no era sencillo, les dije, la semana que entra les voy a preguntar, y les dije, les voy a cambiar algunas, la imagen que traía una sola por algunas imágenes parecidas. Es difícil de poder relacionar con algunas imágenes algunos conceptos. Entonces, permítanme, me está mandando un mensaje aquí la plataforma. No sé, algo me estaba diciendo. Había un mensaje. Ahorita el compañero José Juan. Muy bien. Entonces, les decía que es difícil con algunos temas poder relacionar una directa con lo que estamos viendo, pero pues traté de hacer ahí un poquito lo mejor. Entonces, vamos a ver cuáles son los temas que vimos. Son las diferentes formas de clasificar las normas jurídicas, y estos se dividían en estos grupos, que a su vez estos grupos se dividen también en otras subclasificaciones. Entonces dijimos, según el sistema al que pertenecen, a su ámbito espacial de vigencia, al ámbito temporal, al ámbito material y al ámbito personal, todos ellos de la vigencia de la ley. Recordemos que vigencia quiere decir ese tiempo en el que la ley es aplicable, que es obligatoria. Y cuando una ley está vigente, significa que se desarrolle en este momento, y el cumplirla o no cumplirla puede traer una sanción. Compañero Adrián dice que no puede encender la cámara. Sin problema, compañero. Les decía que por cuestiones del frío, yo entiendo que cuando viene un cambio de clima, a veces sí, tan drástico, de repente nos pega un poquito más porque no estamos acostumbrados. Pero el día de hoy no hay problema si no encienden la cámara. Nada más les decía, estar atentos al micrófono, estar pendientes para ahorita que les empiece a preguntar. Y con esto es más que suficiente el día de hoy. Así que si quieren estar acostados y tapados, no hay problema mientras no estén dormidos. Porque ahorita que les pregunte, ya saben que si nadie responde, me voy preguntando de uno por uno. Y si no me responden, para mí quiere decir que se durmió, que se fue a echar los tacos, está en otra cosa, menos en la clase. Entonces, si no hay respuesta, ya saben que para mí es como si fuera falta, y no que sean puntos menos, pero es una ayuda que dejo de dar en caso de que la necesiten. Entonces, nada más para que tomen en cuenta eso. Muy bien, entonces les decía esta cuestión de que la vigencia es ese tiempo en que la ley está presente, en el que la ley es aplicable,
Y ese tiempo puede venir. Tenemos leyes desde la reforma de 1917 que siguen vigentes. La Constitución está vigente desde 1917. Muchos artículos están intactos. Bueno, pocos artículos están intactos de la Constitución del 17. El Código Penal no es un código que se inventó ayer, es un código que se inventó hace ya cerca de 200 años. Entonces, las leyes que vamos teniendo, pues tienen esa vigencia y son aplicables en el tiempo, en el espacio y son aplicables a las personas. Y luego vimos la clasificación según sus fuentes, su jerarquía, que ya lo habíamos visto en el periodo pasado, según su sanción, según la eficacia de la voluntad de los particulares, ahí viendo las normas individualizadas, la relación de complementación, que eso es un poquito más difícil que puedan entender hacia a simple vista, y según su cualidad. Entonces, las preguntas van a ir en referencia no a esto, sino al concepto de aplicación ya de cada una de ellas. Entonces, según el sistema que pertenecen, dijimos que son nacionales, extranjeras, de derecho uniforme, internacionales y canónicas. ¿Cuáles dijimos que eran las normas extranjeras? O más bien, si quieren para ser más preciso, ¿cuál es la diferencia entre las normas extranjeras y las normas internacionales? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo a la una? ¿Quién dice yo a las dos? ¿Y quién dice yo a las tres? Muy bien, nadie. Entonces, vamos al azar. Vamos girando el mouse y donde caiga. Compañero Alejandro Chávez. Saquen la mano de la cobija y pónganla en el mouse o pónganla en el celular. Compañero Alejandro, ¿se quiere convertir en el primero en la lista? Muy bien. Alejandro Chávez no está. Vamos a 28. ¿Por ahí alguien activó el micrófono? ¿Alguien quiere responder? Profe, sí contestó por mensajes. Ah, caray. Allá ya lo estoy viendo. Ya, muchas gracias por avisar. Es que no me aparecía ningún mensaje. Dice... Muy bien, excelente. Perfecto. Quiere decir que sí vamos entendiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañera, por avisar y gracias, compañero, por responder. Ya te borro de la lista. Bueno, no te borro de la lista. Te pongo de los que contestaron. Una palomita. Muy bien. La tachita va a ser únicamente para los que no respondan. Ya saben, si les pregunto y no responden correctamente, no pasa nada, absolutamente. Pero los tomo como que aquí estuvieron. Vamos a ver. La siguiente pregunta en este sentido sería un ejemplo de estas normas de derecho uniforme. ¿Se acuerdan que esta les dije? Esta está más complicada porque su definición no hace referencia a su aplicación. Vamos a ver, tenemos a José Juan Maldonado. Ya saben que el no saber no pasa nada. Si me dicen no sé. ¿Cuál era la pregunta, Nick? ¿Algún ejemplo de una norma de derecho uniforme?
no se me viene ninguna a la mente. Muy bien. Excelente. Gracias, compañero. Y te tengo que ya respondiste. Sí, esta no es sencilla. Les decía desde la semana pasada, no es sencilla de poder tener presente porque, les digo, como desde que su nombre no lo indica, es algo que no estamos acostumbrados. Pero es una cosa tan sencilla que cuando ahorita que la vean y así que la respondan o que la diga yo, van a ver que es muy, muy sencilla. Le vamos a darle la bienvenida a Adrián Gaitán. Adrián, ¿andas por ahí? Bueno, creo que Buenos sí. días, profe. Hola, buen día. Quería ver si me puede responder esta pregunta, que un ejemplo de estas normas de derecho uniforme. Uniforme va en cuanto a la uniformidad, en cuanto a que sean iguales ciertos criterios. Ahí es una pista. Pusimos ejemplos Que aquí. es una regla que va a aplicar como para varios lugares, profe, o países, algo así lo habíamos visto la clase pasada, A ver, ¿me repites, por favor? que es como una regla o así que puede aplicar como para varios países, algo así. No, va más, Los tratados internacionales, ¿no? no, va más en el ámbito interno. Permítame un ratito porque el perro está llorando y quiere salir. A lo mejor quiere ser del baño. No tarda. Puede salir. Bueno, creo que nada más se quería pelear. No, va en el ámbito interno de un país, que puede ser en diferentes estados de la República. Pusimos como ejemplo en el Código de Comercio, en las transacciones comerciales, o lo que tiene que ver con los negocios. Nos pregunta Alejandro que si tiene que ver con la adopción. No, es una cosa bien, bien, bien sencilla. Algo que vas y cambias en un banco. Los cheques, no había dicho. Los cheques, exacto. Dijimos que entran en el concepto de derecho uniforme porque se busca la uniformidad, se busca que todos tengan los mismos criterios dentro de un país, dentro de un sistema jurídico. Entonces, imagínense si Coahuila hiciera sus propios cheques o sus propios pagarés, que también son de estos que entran en derecho uniforme, y algunos contratos. Si cada quien hiciera los suyos, si Nuevo León hiciera el suyo, Coahuila hiciera el suyo, sería muy difícil el poder estar determinando cuál es válido y cuál es no. Entonces, cuál cheque sí cumple con los requisitos, cuál cheque no es falso, cuál cheque sí es falso. Entonces, se tiene que tener una uniformidad en cuanto a su formato, en cuanto a su estructura. Entonces, cheques, pagarés, contratos, mismos comprobantes de pago reúnen las mismas características. Entonces, las facturas. Entonces, todo esto va conforme al derecho uniforme. Y eso es una cuestión que sirve para ustedes, los que vayan a estudiar grafoscopía o alguna otra cuestión de peritajes en cuestión de documentos, en cuestión de firmas, en cuestión de lo que es la veracidad de algún documento. Esto les sirve porque ustedes pueden identificar con mayor facilidad si un cheque es falso o no es falso, si un cheque cumple con los lineamientos. El mismo papel que se utiliza para los cheques, sabemos que es un papel de ciertos gramos que se debe de utilizar. Y en el caso de los billetes también podríamos decir que es una cuestión de derecho uniforme. Imagínense que cada estado de la República tuviera su propia moneda, pues sería muy difícil llegar a establecer el comercio. Entonces, el derecho uniforme va en el sentido del derecho interno para poder tener los mismos criterios en la adopción de diferentes cuestiones, en este caso, pues lo mercantil o las cuestiones de la realización de contratos. Pues fue Adrián.
que participó. Por ahí Cintia veía que estaba escribiendo 2 veces, pero no, nunca nos llegó el mensaje de la compañera Cintia, que de hecho ya no la... aquí está, ya no la veía, pero aquí está otra vez. Muy bien. Según el ámbito espacial de validez, bueno, aquí creo que no hay tanta complicación. Lo único que tengan bien presente es que en México no existen las regionales. Regionales no hay. Aquí nos vamos por estados. Sería la federal, que incluye toda la República Mexicana, la local, que solamente los estados de la República, y las municipales, de los que están dentro de esos estados de la República, es donde va a aplicar. Aquí pues ni para qué preguntar. Lo único, tener bien identificado que las regionales no aplican para nuestro país. Aplican para algunos países de Sudamérica, aplican para algunos países de Europa, pero en México no aplican las regionales porque no nos dividimos por regiones, nos dividimos por estados. En esos países las regiones son provincias. Entonces, según el ámbito temporal de vigencia, tenemos las leyes vigentes, las todavía no vigentes y las ya no vigentes. Alguien que me diga cuáles dentro de las leyes vigentes, y ahorita ya explicamos, y ya habíamos explicado anteriormente cuáles son las leyes vigentes. Alguien que me diga cuáles son las leyes totalmente indeterminadas. Había dicho que eran, por ejemplo, como las que tenemos ahorita por el tema del COVID, que, por ejemplo, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, que no sabemos cuándo van a terminar, algo así nos dijo la clase pasada. Está entre ellas, pero no es esta. Ay, perdón, disculpe. Ahí está bien. ¿Cuál, de lo que acabas de comentar, cuál crees que sería entre estas tres? De lo que comentó Adrián, sería perfectamente determinado, ¿no? O Serían parcialmente determinadas. ¿Por qué parcialmente determinadas? Porque van a estar mientras dure la pandemia y no sabemos cuánto va a durar la pandemia. Entonces, se establece un decreto donde te dice tienes que usar cubrebocas, no puedes entrar a establecimientos sin tu protección, no pueden entrar niños menores de 13 años, y te hacen esto durante una fase y te dicen, ya ven cómo estuvo cambiando constantemente la situación de la pandemia, de que decían, de aquí a julio vemos cómo va el semáforo y en julio determinamos qué tanto se extiende la pandemia, cuáles establecimientos se abren, cuáles permanecen cerrados. Entonces, cada tiempo se está actualizando esa norma y se está extendiendo su temporalidad. Entonces, son parcialmente determinadas. Yo la puedo establecer de aquí a enero, pero en enero puede seguir la pandemia o puede venir otro rebrote y la extiendo hasta marzo. Y en las perfectamente determinadas es donde se encuentra el que tiene una determinación de vida. O sea, el decir, decíamos la ley de egresos de la federación, lo que el gobierno se gasta cada año viene por medio de una ley y esa ley solamente dura un año. Esa ley solo inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Esa es una ley perfectamente determinada. Y el 1 de enero del siguiente año se va a volver a hacer otra ley, la ley de egresos de la federación, y va a durar del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021. Y el 2022 viene otra nueva ley que va a durar otra vez exactamente un año. Entonces, esas son las leyes perfectamente determinadas, donde tienen una temporalidad de inicio y de fin. Las parcialmente determinadas tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha fija de cuándo van a terminar y se pueden estar renovando constantemente o se puede estar ampliando su vigencia. Y en las totalmente indeterminadas, perdón, las totalmente indeterminadas son las que inician y hasta que no se modifiquen, hasta que no se elimine esta ley, no va a dejar de estar vigente. Caso de Código Penal, caso de Código Civil, caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas estas leyes están indeterminadas.
O sea, pueden pasar 200 años, 300 años, 500 años y vamos a seguir con el mismo código penal, a menos de que alguien venga y lo reforme y nos cambie todo. Pero si no, vamos a seguir exactamente con el mismo. Entonces, esas son las perfectamente determinadas, pero iban con la idea de lo que estábamos hablando. Muchas gracias, compañeros. Derecho público y derecho privado. Antes de pasar al árbol, que ya hablándoles del árbol, si no se acordaban, les va a venir una idea de lo que era el árbol de las ramas del derecho. Tenemos derecho público y privado. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de una rama del derecho público? Ser abogado, no, o sea, de que ¿Cómo, perdón? Pero es que no se alcanzó a entender, Adrián. Como el voto, profe, algo así. Pero va dentro de un derecho. Traten de hacer memoria de las ramas. No son Los como derechos. derecho administrativo. Exacto. Muy bien. Derecho administrativo, dijo Ingrid. Ujú. ¿Y del derecho privado? ¿Del derecho privado? Sí. O alguien que la quiera contestar. Alejandro dice derecho mercantil, correcto. El civil. El civil también. Internacional privado. También entra. Perfecto. Entienden, muy participativos. Karen también nos dice derecho laboral, también entra en el privado, correcto. Alejandro que nos decía mercantil. Muy bien, vamos a ver las ramas. Aquí están, derecho público, derecho privado. Ahorita que dijeron el voto, iba así en ese sentido, solo que teníamos que incluirlo dentro de la materia electoral. Y ya ahorita fueron diciendo bien el derecho administrativo, por ahí les faltó el derecho penal, que es el que les aplicaría a ustedes. En derecho privado, dijeron muy bien, derecho internacional privado, dijeron derecho mercantil. Hablamos del derecho laboral, que recordemos que dijimos que existen esta otra división de social y otras divisiones, pero estas mismas pueden entrar dentro de estas. Entonces el derecho del trabajo también entra en el derecho privado. De hecho, yo creo que esta clasificación la podríamos hacer diferente, nada más que pues es como nos lo muestra la doctrina y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo miraría más por primero la división de derecho público y privado y ya dentro de ellas hacer esta clasificación de los derechos sociales y otras nuevas formas de clasificar el derecho, como es el derecho informático. Pero a grandes rasgos los que acaban de estar aquí está completamente correcto lo que nos acaban de compartir ustedes. Perfecto, entonces vamos viendo que sí son bien inteligentes. Según el ámbito personal de vigencia, ¿alguien que me puede decir cuáles son las leyes genéricas o a qué se refiere con leyes genéricas? Es lo contrario de las normas individualizadas. ¿Recuerdan qué son las normas individualizadas? Las normas individualizadas son los contratos, son los testamentos, son las sentencias, un documento que va conforme a la ley, pero que rige solamente a unas personas, solamente rige a las personas involucradas en el documento. En un contrato de arrendamiento solo va a aplicar para el arrendador y el arrendatario, o para las personas que son partes, pero no para la comunidad en general. En una sentencia solamente va a involucrar a las personas relacionadas, demandado, demandante, víctima, agresor o delincuente en su caso, dependiendo, solamente va a aplicar para ellos. En un testamento
obviamente solo a la persona que deja la herencia y a las personas que van a recibir esa herencia o las personas que tendrían derecho a recibir una herencia en caso de que no haya un testamento. Pues las normas individualizadas solo aplican para las personas que van en función de ese documento. Entonces, si estamos diciendo que las normas individualizadas son diferentes a las normas genéricas, entonces, o son lo contrario de las normas genéricas, ¿cuáles serían las normas genéricas? Como para el gobierno o para todos. Para todos, exactamente. Son las que son aplicables para todos en general y aplican para todos los que están en el territorio, salvo sus excepciones. Por ejemplo, un migrante que llega aquí a México, le van a aplicar las normas de derecho penal, o un extranjero que llegue aquí a México y quiera hacer negocios, le van a aplicar las normas de derecho mercantil. Las que no le aplicarían son las de derecho electoral, porque un extranjero no puede inmiscuirse en los asuntos políticos de un país, y lo dice, o por lo menos de nuestro país, y lo dice el artículo 9 constitucional. Entonces, las normas genéricas son de aplicación general, aplicadas para todos, para todas las personas que entren en esos supuestos. Muy bien, muchas gracias, compañera. Según su fuente, esta ya la vimos también desde el primer parcial, legislativas, ya sabemos que son las que vienen del Congreso de la Unión, que vienen por parte de nuestros queridísimos diputados y queridísimos senadores. Las consuetudinarias, esta apréndasela por costumbre, consuetudinario es por costumbre, y las jurisprudenciales, las que vienen por medio de la jurisprudencia. Yo creo que no hay lugar a preguntas. Esto también ya lo vimos. Leyes de supraordenación es que están por encima de algo, y de subordinación es que están abajo de algo. Constitución y tratados internacionales las pondríamos en supraordenación, las que van a regir, las que van a hacer que todo se cumpla, y todas las demás son de subordinación. Entonces aquí las tenemos: Constitución y tratados internacionales, leyes generales y leyes federales, leyes locales, jurisprudencia y normas individualizadas. Perdón, me brinqué los reglamentos. Según su sanción, aquí recuerden, la misma palabra nos ayuda a descifrar estos que vemos aquí. Por aquí nos fuimos de uno por uno, y va en menor grado de cumplimiento y va aumentando en el grado de su cumplimiento. Entonces vimos las leyes imperfectae. ¿Se acuerdan qué son las leyes imperfectae? Aquí me parece que pregunto de uno por uno. Vamos a ver, voy a dar la primera, y de ahí yo creo que van a ir saliendo las demás. O les van a ir dando la idea de lo que son las demás. Una ley imperfecta o imperfecta, una ley que no es perfecta, son las normas que carecen de sanción. O sea que si no cumples, no pasa absolutamente nada. Entonces, esa es una ley que no es perfecta. Entonces, se tiene dentro de una... Perdónenme, no sé por qué se me movió aquí. Se tiene dentro de un cuerpo normativo, pero si no se cumple, no pasa absolutamente nada. Entonces, no hay una sanción para quien no cumpla con esa situación. Entonces, esa es una ley que no es perfecta, porque no hay una obligación de cumplimiento. Es como si fuera una norma moral, entonces no tendría razón de ser tenerlo dentro de la norma jurídica. Minus quam perfectae
menos que perfecta. Aquí ya les van dando una idea o todavía no. Y estas si quieren vayan apuntándolas, ¿eh? Pero como quiera van Pueden a... poner un caso, esa norma es de que dice, además de imponer un castigo, impone una reparación. en No, la no, no, de... menos. Sí, 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 sí. sí, no, estamos en la de menos que perfecta. La que acabas de mencionar es la pluscuamperfectae. La más perfecta, sí, disculpe, no leí. Sí, muy bien. Este, entonces, bueno, ya que tocaste el tema, si quieren nos vamos así, que vemos que no todos las tienen identificadas. La menos que perfecta son las que teníamos en el anterior sistema penal y que desgraciadamente aún se siguen aplicando. Es donde hay una sanción a la persona que comete la infracción o hay una sanción a la persona que hace un daño hacia otra persona, pero no hay la exigencia de reparación del daño. Entonces, no es una ley perfecta porque no cumple del todo con su objetivo. Cumple con una parte que es el castigo hacia la persona que cometió esa infracción a la ley, pero no obliga a la reparación del daño. Por eso se dice que es una ley menos que perfecta. La ley perfecta es así, logra que después de la restitución del daño, digo, después de la sanción, se logre reparar el daño. Entonces, no solo se sanciona a la persona, sino que también se repara el daño. Y eso es lo que la hace, pues, ser una mejor ley en todos los ámbitos. Y la que comentabas ahorita, compañero, leyes pluscuamperfectae, o leyes más que perfectas, estas, además de imponer la sanción y de encontrar la reparación, en estas se busca que haya una verdadera situación de aprendizaje o de que las personas puedan no volver a recaer en este tipo de situaciones. Es donde se busca que haya una resolución amistosa, una resolución pacífica, y que si la persona le robó a alguien, pues no solamente es sancionarlo y que le repare el daño, sino que además esa persona que delinquió aprenda de esa situación y no lo vuelva a hacer con otra persona más. Entonces va dentro de lo que se busca de una ley más que perfecta, es que pues el orden social se vaya componiendo, este, se vaya adecuando a la situación necesaria de contar con una mejor sociedad. Entonces esas son las leyes más que perfectas, que ahorita las tenemos en el Código Penal, donde se habla de pues que haya reparación del daño, que haya y a veces hasta podemos quedar fuera de la sanción. No siempre va a ser necesaria una sanción, sino que a veces se puede llegar a una negociación, reparo el daño y no necesariamente voy a imponer una sanción, con la reparación del daño basta. Ya si es un delito un poco más grave, en algunas partes se ha optado por tener esta cuestión del trabajo comunitario para buscar pues el que la gente pueda reparar el daño no solo a quien le hizo el daño, sino también a la sociedad. Y en vez de que estés en la cárcel, pues en vez de que estés encerrado y que el gobierno te esté manteniendo, te esté pagando comida, te esté dando habitación, te esté dando electricidad, te esté dando agua y todo es un gasto para la gente, en vez de que pase eso, mejor te pongo a pintar las calles, te pongo a desmontar las escuelas, te pongo a pintar las mismas escuelas, te pongo a reparar semáforos, te pongo a hacer otro tipo de trabajo comunitario que en vez de que yo esté gastando en ti, tú estás retribuyendo ese daño que hiciste a la sociedad. Entonces, esas serían las leyes más que perfectas, porque no solo se logra una
una cuestión de tener una sanción, que al final de cuentas viene siendo una sanción del trabajo comunitario, pero con un beneficio mucho mayor y con un beneficio para la persona de que puede tomar más conciencia de lo que no debe de hacer. Entonces, esas son las leyes más que perfectas. Luego tenemos, según la voluntad, la eficacia de la voluntad de los particulares. Entonces, tenemos las leyes absolutamente imperativas y las dispositivas o interpretativas. Entonces, alguien que me diga algún ejemplo de cualquiera de las dos, o a qué se refieren cualquiera de las dos. No necesariamente un ejemplo, sino que entienden por cualquiera de las dos, no tienen que ser las dos. ¿No? Perdón, quería ver si lo veía. Muy bien. Vamos a ver. Las leyes absolutamente imperativas, su mismo nombre lo dice. Y esto de lo imperativo lo encontramos desde la primaria, donde hay una imposición. Una norma imperativa es una que está imponiendo, alguna que está estableciendo algo, está estableciendo una obligación. Entonces, esas son las normas imperativas o taxativas, las que imponen una obligación. Y las dispositivas o interpretativas son las que vienen a través de disposiciones y a través de que lo que no se dispuso en algo, literalmente, se tiene que interpretar. Entonces, si no hay una sanción prevista, directamente o literalmente vamos a tener que interpretar esa situación. Por ejemplo, el artículo 14 constitucional nos habla del principio de irretroactividad, o sea que las leyes no se pueden aplicar con efecto retroactivo, o sea, no se puede aplicar una ley hacia atrás, hacia un hecho que aconteció antes. O sea, si antes cierto delito estaba sancionado con 2 años de prisión y el delito, la persona lo llega a cometer en octubre o en septiembre de 2020, en septiembre de 2020 llega a cometer este delito y ahorita en el mes de octubre reforman la ley y en vez de que tenga una pena de 2 años, le aumentan una pena de 4 años, ya no se le puede aplicar al que cometió el delito en septiembre, porque no se puede aplicar en efecto retroactivo, no se puede aplicar hacia atrás, se aplica en adelante. Si la reforma se hace el 29 de octubre de 2020, a partir del 29 de octubre que entre en vigor, los que cometan ese delito van a ser sancionados por 4 años de prisión. Los que ya lo cometieron van a seguir siendo condenados por 2 años de prisión. Entonces, esa cuestión de la irretroactividad es algo que se interpreta, que se tiene que interpretar para poderse aplicar en un caso en específico. Entonces, en ese sentido va estas cuestiones de las leyes dispositivas o interpretativas. Y las absolutamente imperativas, como decíamos ahorita, su mismo nombre lo dice, son las que están ordenando algo, son las que están obligando algo y está totalmente definido lo que quiere decir. Pues aquí no hay lugar a la interpretación. Código Penal dice, comete el delito de robo quien se apodera de un bien ajeno sin el consentimiento de su dueño. Un bien mueble, para ser más específicos. Un bien mueble es algo que se puede mover de un lugar a otro. Entonces, comete el delito de robo quien se apodera de un bien mueble. Y el delito de robo está sancionado. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Entonces, eso es una ley absolutamente imperativa. Está dando algo específico, está dando una instrucción específica. Y la dispositiva o interpretativa se va a interpretar o se da a entender y se tiene que adecuar según a diferentes casos.
Luego tenemos todas estas, según su relación de complementación. Aquí igual es un poquito más difícil de poder entender. Tomen nota, graben audio o después pónganse a ver la grabación. Lo voy a ir diciendo así de manera rápida. Algunas se repiten ya de las que vimos, pero tenemos las primarias y secundarias, ya lo dijimos. La primaria es de donde viene la ley. Y la ley primaria que tenemos en México es la Constitución. Es la primera en orden jerárquico y de ahí van saliendo las secundarias. Y las secundarias ya sería Código Penal, Código Civil, Ley General de Salud, Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, ley de Código de Comercio, Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Civiles. Entonces, todas las leyes que salieron de la Constitución son las leyes secundarias. Las reguladoras de la vigencia temporal son aquellas que tienen que ver con el definir cuánto va a ser la vigencia de una ley. Las reguladoras de la vigencia espacial, en qué territorio va a estar, va a regir esa ley. Exactamente si en un estado, en un municipio, en todo el país. Definitorias explicativas las acabamos de ver. Interpretativas también. Las reglamentarias son las que van a establecer un procedimiento. Reglamento de tránsito, reglamento de civilidad, que en algunas partes lo tienen. Las transitorias son las que aplican solamente de manera temporal. Las suplementarias son las que complementan otra ley. A veces la ley se tiene que complementar de otra para poderse aplicar. Por ejemplo, Código Penal y Código de Procedimientos Penales son leyes suplementarias. En una te establecen las sanciones que va a haber y en otras te establece, perdón, en una te establece los delitos que hay y en otras te establece las sanciones y el procedimiento para realizarlas. Entonces se complementan una con otra. Y las sancionadoras, obviamente las que van directamente a la imposición de una sanción, y las remitentes que te mandan de una ley a otra para poderla entender. Por ejemplo, si queremos aplicar algo directamente en cuestión de sí, bastante. Bien, perdonen. Les decía que las leyes, las normas remitentes son las que te mandan de una norma a otra, de una ley a otra, para poderla entender, o para poderla aplicar, o para poderla fundamentar. Por ejemplo, si hablamos de cuestión de educación o de seguridad pública, perdón, un poquito más aterrizado ustedes. Si hablamos de seguridad pública, a veces tenemos que ir al Código Penal, pero a veces tenemos que ir a la Ley General de Seguridad Pública, o tenemos que ir a la Ley General de Prevención Social del Delito, o, perdón, Ley General de Prevención Social de la Delincuencia. Entonces tenemos que ir a una ley o a otra, o tenemos que ir a la misma Constitución, y a veces una ley nos va llevando hacia otros. O la Ley General de Víctimas también. A veces estamos hablando de una situación, estamos en la defensa de una víctima, o estamos analizando la situación de una víctima, entonces tenemos que leer la Ley General de Víctimas, pero para poder entender qué tipo de sanción debe tener la otra persona, o qué es lo que nosotros vamos a buscar que se le aplique como sanción a la persona que causó una lesión en la víctima, pues tenemos que tener bien presente también el Código Penal, la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Prevención Social de la Delincuencia. Entonces, una ley nos va a ir remitiendo a otra, y para poder realmente comprender y poder argumentar o poder investigar en esa situación. Y ustedes, como criminólogos, si algunos se dedican a la victimología, que es una de las ramas en las que se pueden aplicar, se van a dar cuenta que van a tener que buscar en cada una de estas leyes para poder comprender lo que estén investigando.
Vamos a ver, ahora sí pregunta para ustedes. En cuanto a su calidad, leyes permisivas, positiva o permisiva y negativa o prohibitiva. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de las dos que me quieran responder. Vamos a ver. ¿Alguno que no haya contestado? Bueno, Johari entró después, pero Gerardo sí había entrado desde un principio. No recuerdo si ha contestado algo Gerardo. Gerardo Villanueva. Contesté una, pero estaba mal, creo. Ah, ok, ya es cierto. Cierto. Una ley positiva. Sí. Y aquí el mismo nombre lo dice, mira. Pues, Las que permiten ciertas conductas o permisos, por ejemplo. Es correcto, son las que permiten, las que te dejan hacer, las que te dejan actuar. Por ejemplo, en el Código Penal es muy prohibitivo. El Código Penal te dice mucho lo que no debes de hacer. No literalmente te lo dice, pero te dice que al momento de hacerlo, pues vas a tener una sanción. Entonces es una ley prohibitiva. Pero una ley permisiva, por ejemplo, en derecho electoral, aquella que te permite participar como candidato a diputado, como candidato a la presidencia, como candidato a ser gobernador, entonces es una ley que te está permitiendo algo. O en cuanto al derecho a la educación, te permite, el derecho a la educación te permite el poder involucrarte en este ámbito, en este aspecto. Leyes, por ejemplo, el código, la ley de amparo, que te permite promover una demanda en contra de una autoridad, entonces es una ley permisiva, la que te está dejando hacer algo, es la que te da la opción de hacer algo en sí. Ades, que anda un poco inquieto el perro. Entonces, la ley prohibitiva es la que te va a limitar en cuanto a la actuación. Entonces, esas son las leyes permisivas o las leyes prohibitivas y las vamos a encasillar en positivas o negativas. Entonces, para que lo tomen también mucho en cuenta, porque aquí sí puede ir para el examen preguntas de este tipo, de ponerles un ejemplo y que ustedes me identifiquen si hablamos de una ley permisiva, si hablamos de una ley prohibitiva, si hablamos, ya aquí recapitulando todo esto, que son las que acabamos de ver, aquí nos vamos a ir, si yo les pongo ejemplos, me van a ustedes identificar si el ejemplo que les estoy poniendo pertenece al ámbito espacial de vigencia, al ámbito temporal o al ámbito material, o si tiene que ver con la cuestión de su sanción o de la no sanción, si es una ley perfecta o es una ley imperfecta, si es una ley más que perfecta, entonces ustedes van a ir identificando cada uno de los ejemplos. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, me voy a ir por ejemplos en toda esta parte. O sea, yo les voy a poner el ejemplo y ustedes me van a identificar a cuál de todos estos pertenece. Entonces, para que lo tengan bien presente, hagan sus apuntes, pregunten dudas si quieren preguntar ahorita, porque ya después va a estar más difícil. Creo que ya, digo, no es como si se hubiera dado dos veces el tema, porque ahorita nos fuimos por preguntas específicas y nos fuimos por cosas más concretas, pero sí lo reforzamos. Entonces, creo que el tema ya está más que reforzado. Demostraron en la mayoría que estaban, que comprendieron muy bien cada uno de los aspectos, cada uno de los detalles, entonces creo que no va a haber ningún problema para el examen, pero sí lo quería reforzar este tema. Entonces, ¿no hay duda sobre este tema? Para pasar al otro. Muy bien, tomo el silencio como que no. Entonces vamos a pasar al siguiente de los temas.
Ahí voy a empezar a presentar. Listo, ahí está la presentación. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy como tema nuevo? Vamos a ver derecho natural y derecho positivo. No sé si ya hayan visto en alguna otra materia, dudo un poquito que hayan visto estas dos cuestiones. Existen otro tipo de clasificaciones en el derecho, que son las que vamos a ir viendo también poco a poco de cómo se clasifica. Aparte de las que vimos, existen otras clasificaciones aún más amplias y que son más amplias en el sentido que son la base del mismo derecho, como lo que es el derecho positivo y el derecho natural. Y son temas de gran importancia, sobre todo para ustedes, porque lo que vimos ya anteriormente en el parcial pasado, que tiene que ver con la cuestión de las normas morales, con las normas jurídicas, dijimos que es algo que tiene mucha relación con su carrera, porque estamos hablando de que la norma moral sienta la pauta para el comportamiento de una sociedad y ustedes van a analizar el comportamiento de la sociedad. Parte de su trabajo va a consistir en analizar el comportamiento individual o el comportamiento colectivo de las personas. Entonces, ese comportamiento tiene que ver con la moral. Y también dijimos que la moral se convierte en derecho en ciertas ocasiones. La norma moral, lo que pasa de ser una simple cuestión de costumbre, una simple cuestión de cómo nos conducimos ante la sociedad, cuando es algo tan reiterado, ya lo habíamos dicho, una conducta totalmente reiterada como el respetar los bienes ajenos, como el no agredir a los demás, o como no quitarle la vida a los demás, una situación que se fue haciendo reiterada hasta que se volvió una costumbre y después de una costumbre se volvió norma jurídica. Entonces, son elementos que ustedes van a abordar porque ustedes no solamente van a determinar la parte psicológica de la persona al momento de realizar cierta conducta, sino que también van a ir ustedes, en cierto caso, analizando nuevas conductas que se puedan ir dando. El derecho va cambiando y las costumbres van cambiando. Hace más de 10 años, alrededor de 15, como diría Peña Nieto, no menos, unos 15, no teníamos el matrimonio igualitario, no teníamos la unión entre personas del mismo sexo, que se pudieran casar dos hombres y dos mujeres. No teníamos esa situación. Y eso cambia la costumbre, podemos decir que no llega a cambiar la moral, porque la moral va a ser muy subjetiva, la moral va a depender de cada quien, pero sí llega a cambiar las costumbres y las formas en que se va rigiendo el derecho. Entonces, esta cuestión del matrimonio igualitario crea nuevas formas de convivencia, desde la pareja hasta los que adoptan hijos o los que ya tienen hijos o las parejas que van a tener hijos propios a través de esta relación homoparental, donde se pueden casar dos mujeres, donde se pueden casar dos hombres y tienen el derecho a adoptar. Entonces, esos comportamientos son nuevos comportamientos que van a ir estudiando ustedes y que tienen que ver con las costumbres, pero que esas costumbres o esas formas de actuar de las personas van a repercutir en el derecho en muchos casos. Pues por eso es importante que tengamos claro cuando hablamos de normas morales, cuando hablamos de normas jurídicas, que ya lo vimos en el parcial pasado, pero en este caso que tengamos bien claro cuando hablamos de normas de derecho natural y normas de derecho positivo. Entonces, vamos a ver
qué es cada una de ellas. Comenzamos con el derecho natural. Y el derecho natural es el conjunto de valores con el que cuenta una persona por el solo hecho de... O sea, son los derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas. Son los derechos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de existir. Son aquellos esenciales para nuestra subsistencia y que obtenemos desde el momento de nacer. ¿En qué vienen recayendo los derechos naturales? En los derechos humanos. ¿Qué vienen siendo estos derechos humanos? Son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. El derecho que tengo yo solamente por ser parte de la especie o del género humano. Entonces, para algunos, este tipo de derechos nace de la naturaleza humana. Para otros es un regalo divino, lo ven como una cuestión de Dios. Dios te dio esos derechos. Para otros es una cuestión superior, es algo que va más allá con la espiritualidad o con algunos otros tipos de formas de verlo. Pero en ambos casos, el derecho natural es algo que se nos da. O sea, que se nos da por nuestra propia naturaleza humana, o por una cuestión divina, o por una cuestión espiritual, o como ustedes lo quieran ver. Entonces, son derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Y son derechos que nadie nos puede quitar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos derechos? ¿Dónde los podríamos encontrar? Tenemos, obviamente, uno de los principales de estos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la personalidad, el derecho a la dignidad humana. Por aquí me falta el derecho a la libertad, y el derecho a la libertad se subclasifican otros más. Dentro de la libertad está la libertad de tránsito, la libertad personal, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, no sé si ya la dije, la libertad de tener el trabajo que yo quiera. Pues, de la libertad se desprenden un sinnúmero de derechos. Entonces, esos derechos naturales son los que se vienen a convertir en derechos humanos. Y esos derechos naturales son los que tenemos todos absolutamente, estén o no estén dentro de una ley. Y esa es una de las principales diferencias. Adelante, compañero Jesús. Profe, ahí tengo una duda, ¿no podría entrar derecho a la expresión? Sí, en los derechos de libertad. Sí, lo comenté ahorita, que me quedé pensando si lo había comentado o no. Precisamente, sí, el de la libertad de expresión entra precisamente en este derecho de libertad. Entonces, esos son los derechos naturales. Son los derechos que tenemos todos absolutamente por el hecho de ser humanos. Entonces, esos derechos nacen con la existencia humana. De hecho, nacen antes que el derecho positivo, pero no son reconocidos hasta después del derecho positivo. Y ahorita les explico por qué. En cuanto al derecho positivo, este se refiere al derecho creado por la humanidad en función de cumplir con la organización social, es decir, aquel derecho que sirve para regular la conducta humana. Ese es el derecho que establecimos en las leyes. Lo que nosotros pusimos en la ley es el derecho positivo. Es el derecho creado por la humanidad, es el derecho creado por las personas. No es algo que ya existía desde antes, sino que lo fuimos nosotros creando para regular la conducta social. Llámese constitución política, llámese ley de amparo, llámese código penal, llámese código civil. Todo lo que las personas fuimos regulando a través de la misma ley. Algo muy importante, el derecho natural se incluye dentro del derecho positivo.
¿Cuándo comienza a ser derecho positivo? En el momento que se establece en una ley. Cuando el derecho natural queda plasmado en una ley, se convierte en derecho positivo. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad. 3 derechos naturales que existen desde el momento que somos humanos, pero se convierten en derecho positivo cuando se integran dentro de una ley. Entonces, ¿qué viene siendo el derecho positivo? Es el derecho plasmado en ley. Es el derecho escrito. Y comprende el derecho natural y comprende las leyes creadas por la humanidad. Pues, ¿cuáles serían las leyes creadas por la humanidad y que no corresponden al derecho natural? Que corresponden exclusivamente al derecho positivo. Un contrato de arrendamiento es un derecho positivo, no es un derecho natural. Contrato de compraventa, reglamento de tránsito, sirve para regular la conducta de las personas, peatones, vehículos, decretos de expropiación. Un decreto es un documento que se genera para obligar a algo o para dar una orden. El derecho informático no es un derecho humano, no es un derecho, no es un derecho natural, no es algo que nació con la naturaleza humana. La propiedad intelectual, el que yo pueda ser dueño de la autoría de un libro, de la autoría de una canción, o que yo genere unos planos, una obra de arte. Entonces, eso es propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y el natural? Esto no lo necesitamos para vivir. Esto no lo necesita como la esencia humana. Y esto no nacen con el ser humano. Nacen a través de la convivencia de los seres humanos. O sea, el contrato de arrendamiento, si no existiera, no pasaría absolutamente nada. Seguiríamos viviendo. Y seguiríamos necesitando de nuestro derecho a la salud, de nuestro derecho a la seguridad, de nuestro derecho a la vida. El contrato de arrendamiento se creó por la humanidad para regular esta conducta. Igual un contrato de compraventa. Antes de que existieran los contratos, cuando había el trueque, o cuando la humanidad vivía en cuevas, no necesitaban de un contrato de compraventa para poder vivir. Entonces, esa es la diferencia entre los derechos naturales y el derecho positivo. Los derechos naturales son los que necesitamos para vivir, son los que ya vienen con nosotros, los que ya son nuestros desde el momento que nacemos, y el derecho positivo es el derecho creado por la humanidad, donde se nos confieren derechos, donde se nos imponen obligaciones y donde necesita estar plasmado en una ley, necesita estar escrito en una ley para ser reconocido o para tener valor. Si no está plasmado en la ley, no va a tener valor. En cambio, un derecho a la libertad no siempre va a estar plasmado en la ley, pero siempre va a tener valor. Como el que decía el compañero Jesús, derecho a la libertad de expresión. Es un derecho que durante muchos siglos no estuvo plasmado en una ley y sin embargo tenía un valor. El poder expresarte, el poder comunicarte, el poder difundir tus ideas. Tenía un valor social, pero no tenía un valor jurídico. Se convierte ya en un valor obligatorio cuando se plasma en la ley, pero eso no quiere decir que antes no debía haber sido respetado. No sé si quede clara la diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural. No, todo bien. Muy bien, seguros, porque va a ser la pregunta 98 y 103 del examen, ¿eh? Vamos a ver, Adrián, ¿va a comentar algo? Perfecto. Cintia también dice que está claro. Muy bien. Entonces, seguros que está claro la cuestión del derecho positivo y del derecho natural. Muy bien. Pues fue un tema corto. Vamos a pasar al último tema de hoy, ya para dejarlos libres. Es un tema también cortito, igual que este.
Vamos a ver, es que no. ¿No se acuerdan que les había dicho que cada examen iba a ir aumentando el número de preguntas? De preguntas simples que si estoy jugando con ustedes al decirles que es la pregunta 98 y 103 del examen. No, este examen va a traer 120 preguntas y el último examen va a traer 150. No se crean, estoy jugando. No son tantas preguntas, va a ser casi la misma cantidad. En el parcial pasado fueron 18, si mal no recuerdo. Entonces este va a ser yo creo que por ahí entre 15 y 18, dependiendo. Aunque ahorita tenemos mucho más material de dónde cortar, pero precisamente para que nos den los 13 puntos con 18 preguntas es suficiente como para poder realmente tener identificado, evaluar el aprendizaje y nos da exacto para poder tener los 13 puntos. Dice que ya se había asustado, ¿no, hombre? Y aunque fueran 100, yo sé que ustedes pueden con eso y más. Adrián dice que se había emocionado con más de 100 preguntas. Si quieren, a petición de Adrián, ponemos 100 preguntas, no se preocupen. Muy bien, ahorita estamos viendo a comentar aquí, ahorita que llegue el mensaje lo leo. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, derecho objetivo y derecho subjetivo, algo de lo que ya hemos hablado aquí, solo que lo habíamos hablado para poder ejemplificar algunas cuestiones, pero no ya como un tema en específico. Entonces tenemos derecho objetivo y derecho subjetivo, último tema que vamos a ver hoy para dejarlos descansar. O que se vayan a dormir otro ratito más. Antes de su siguiente clase, me imagino que tienen otra clase ahorita más adelante. Entonces vamos primero con el derecho objetivo, que viene siendo este derecho. El derecho objetivo es el conjunto de normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación, es decir, que imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas. Son las formas jurídicas que imponen a las sociedades obligaciones activas, la obligación de hacer, o pasivas, la obligación de no hacer. Lo que veíamos, activas y pasivas, sería lo mismo que decir normas positivas y normas negativas. Unas te permiten, otras te prohíben. El derecho objetivo viene siendo en sí ese derecho general, lo que veíamos ahorita en las normas genéricas, ese derecho en el que es de aplicación general para todos y que no va involucrado hacia una persona en específica y es aplicable en todo tiempo y en todo momento. Perdón, permítame tantito. Se me movió la pantalla, no los encuentro. A ver, es que ya con tanta presentación que tengo abierta. Ahí no está viendo mi presentación, ¿verdad? No, profe. Ok. Déjenme. Ok. Como se abren muchas pantallas, ahí va, ahí ya deben de volver a verlo ahorita. Bien, ya deben de estar viendo la pantalla otra vez. Muy bien, ¿cuáles podrían ser estas normas objetivas o de aplicación general? Tenemos la Constitución, el Código Penal, la Ley General de Seguridad, me falló aquí, le puse de seguridad, Ley General de Seguridad Pública, Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
los reglamentos de tránsito, la administración pública. Prácticamente cualquier tipo de ley, cualquier ley que exista como una cuestión de obligación o que nos dé algunas facultades, es una ley de derecho objetivo, que es de aplicación general. Entonces, el derecho objetivo es el que es aplicable para todos, absolutamente. Y va en relación con el derecho positivo. Entonces, derecho objetivo es el que es de aplicación general hacia todos. Y tenemos lo que es el derecho subjetivo, que hablar de subjetividad es algo que nosotros vemos o que nosotros identificamos, es algo propio de la persona. Lo subjetivo, como cuando decimos, ¿te gusta el fútbol? Es un gusto, el decir es un término subjetivo en el sentido de que, o más bien, no tanto te gusta el fútbol, vamos a hacerlo más específico. ¿Te parece un deporte atractivo el fútbol? ¿O te parece un deporte interesante el fútbol? La respuesta va a ser muy subjetiva, porque estamos hablando de lo que te parece, no de lo que es. Entonces, si yo le pregunto a alguien que le encanta el fútbol, o a alguien que sabe mucho de fútbol, por ejemplo un Rayado, y le pregunto a un Rayado, ¿te parece interesante el fútbol? Te va a decir que sí. Si le preguntas a alguien que no le gusta el fútbol y que le gusta el béisbol, si le pregunto, ¿te parece interesante el fútbol? Te va a decir que no. Entonces, es una respuesta subjetiva, es una respuesta que va en función de lo que yo quiero, de mis preferencias, de mis gustos, y no de la realidad en sí. Entonces, lo subjetivo es algo que va dentro de la persona, que va en función de lo que la persona quiere, lo que a la persona le gusta, y no de lo que representa una realidad. Pero para hablar de derecho, el derecho subjetivo también va hacia el ámbito personal. Entonces, ¿cuál podría ser esta cuestión del derecho subjetivo? Es la facultad individual de hacer o no hacer, o bien de exigir algo. Es decir, es la voluntad que tiene toda persona de ejercer o no ejercer un derecho que le ha sido concedido por el derecho objetivo. Entonces, el derecho objetivo te da las facultades y te da las obligaciones, principalmente en el caso de las facultades. Entonces, el derecho subjetivo es el derecho que tengo yo a aplicar ese derecho objetivo o no aplicarlo, si no quiero. Entonces, yo tengo a mi disposición el derecho objetivo y yo sé si lo voy a aplicar o no lo voy a aplicar. Con mi derecho subjetivo, yo decido si lo aplico o no lo aplico. ¿Cuáles podrían ser o dónde podría entrar este derecho subjetivo? El demandar a una persona o no hacerlo por daño en propiedad privada. Llega una persona, se mete a mi jardín y me hace destrozos porque andaba borracho, o por X cosa le caí gordo ese día y vino y me hizo destrozos. Yo tengo el derecho subjetivo de demandarlo o no demandarlo, de pedir la reparación del daño o no pedir la reparación del daño. Si alguien me robó, si tenía yo afuera, vamos a decir, por ejemplo, dejé mi bicicleta y salgo y de repente ya no la encuentro, yo tengo la facultad de decir denuncio o no denuncio. Y luego hasta veo en las cámaras y ya veo que fue el vecino de ahí enfrente el que se llevó la bicicleta. Pues yo tengo esa facultad, ese derecho subjetivo de presentar una querella contra él o no presentarla por el delito de robo. Entonces, el derecho objetivo me da la posibilidad de denunciar, de presentar una querella o de presentar una demanda contra alguien más. Me lo da el derecho objetivo, que es de aplicación general para todos. Pero el derecho subjetivo me da esa oportunidad de decidir si quiero o no quiero ejercerlo.
Postularse para un cargo público. La Constitución nos habla, artículo 35, de que todos los ciudadanos tenemos el derecho de votar y ser votados, y que los ciudadanos podemos registrar, ocupar cargos públicos y ocupar algún cargo como de gobernador, alcalde, diputado, pues, pero yo tengo el derecho de ejercerlo o no, mi derecho subjetivo. Si yo quiero ser diputado, tengo mi derecho subjetivo de decir, voy a ir y en el tiempo de los procesos electorales voy a ir a inscribirme como candidato a diputado y voy a cumplir con los requisitos para ser diputado. Pero si no quiero, simplemente no lo hago y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa es la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo me da la oportunidad, el derecho objetivo pone a mi disposición una serie de facultades, una serie de derechos que yo puedo ejercer, pero el derecho subjetivo me da la atribución de ejercerlos o no ejercerlos. El derecho objetivo sí está plasmado en la ley, el derecho subjetivo se interpreta, se entiende que lo puedo hacer. O sea, la ley me dice que tienes derecho a ocupar un cargo público y que tienes derecho a postularte como candidato a un puesto de elección popular. Expresamente me habla el derecho objetivo, pero el derecho subjetivo no está plasmado en la ley. El derecho subjetivo es si lo ejerzo o no lo ejerzo. Es una decisión propia y es una decisión humana. Entonces no está una dentro de la otra. ¿Quedó bien explicado este tema? Para las preguntas del examen no van a tener problema. Todo bien, profe. Bueno, por mi parte va. Muy bien, excelente. Bueno, ya vimos en la clasificación de las normas, ya pudimos ver que sí comprendieron bien, que hubo algunos detalles que quedaron olvidados, pero ya se reafirmaron el día de hoy. En cuestión de derecho natural y derecho positivo, decimos que el derecho natural son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. El derecho positivo es el derecho creado por la humanidad y que también integra el derecho natural, pero que integra las leyes creadas por las personas para poder regular la convivencia. Alejandro dice que todo muy bien, Cintia dice que todo muy bien, que sí entendió. Ángel también nos dice que todo bien y Adrián Palacios dice que todo correcto. Entonces, muy bien. Perfecto. Entonces, pues si dicen que todo bien, voy a confiar en ustedes. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Déjenme descargo la lista de asistencia. Ingrid también nos dice que todo muy bien. Voy a descargar la asistencia y vamos cerrando la sesión del día de hoy. Listo, ya está descargándose la asistencia. Pues muchas gracias por haberse conectado. La mayoría se conectaron muy temprano. Eso también me agrada bastante que estemos puntuales. Porque también así más rápido terminamos. No nos entretenemos tanto. Entonces, pues hasta aquí damos los temas del día de hoy. Los dejo descansar un poco más temprano de lo normal. Para que pues puedan descansar un rato antes de su siguiente clase. O si tienen alguna tarea pendiente, puedan terminarla sin ningún problema. Y pues si no hay más comentarios, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana, el lunes específicamente para la materia de prevención y el miércoles para la materia de introducción al derecho. Pues que tengan excelente día y estamos en comunicación. Hasta luego, profe. Nuevamente, gracias. Hasta luego, que estén bien.